Presidente Claver, presidente Bolsonaro, es con muchísimo entusiasmo que celebramos este encuentro en la Asamblea número 61 del Banco Interamericano de Desarrollo, asociada con la protección de nuestra Amazonía. Colombia tiene aproximadamente el 6% de todo el bioma amazónico, pero ese 6% representa el 35% del territorio colombiano. Colombia tiene el 50% de su territorio en selva tropical húmeda y somos, después del Brasil, el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado en todo el mundo. Por lo tanto, la protección de la Amazonía, el cuidado de la Amazonía, el aprovechamiento debido de su riqueza, la convivencia de todos sus pobladores en aras de una agenda de desarrollo sostenible es fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro. Y lo pongo en el marco de la mayor amenaza que tiene la humanidad hoy, que son los efectos del cambio climático. Colombia representa el 0.4% de todas las emisiones globales equivalentes de gases de efecto invernadero. Pero Colombia hace parte de los 20 países más expuestos hoy a los efectos negativos del cambio climático. Por esa razón, nosotros desde hace 2 años hemos convocado a todos los presidentes de la región amazónica para que elevemos nuestras acciones al rango presidencial y demos una orientación clara sobre nuestra agenda y cómo la protección de la Amazonía hace parte de nuestra mayor contribución a contener los efectos negativos del cambio climático. Ya sabíamos que desde los años 70 se fijaron derroteros con la creación de la OTCA, esa organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pero necesitábamos darle un reverdecer a esa coordinación de políticas públicas. Y es en función de ese anhelo que se convocó el Pacto de Leticia, pacto que surgió en septiembre del año 2019, donde nos acompañó el canciller Araújo y virtualmente el presidente Bolsonaro, el presidente Lenín Moreno, el presidente Vizcarra, también nos acompañó el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, nos acompañaron también los representantes de Surinam y de Guyana. Un esfuerzo único, donde dijimos cuál debe ser una línea de trabajo. Y contamos desde ese momento con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero hoy está dando el banco el salto más importante, con la creación de un fondo de $20 millones del capital ordinario de la institución para acompañar esta agenda de protección amazónica. Si a eso le sumamos el acompañamiento técnico y la presencia de importantes figuras del ambientalismo mundial, estamos ante una de las estrategias más importantes en la historia de esta institución. Por eso celebro la participación hoy en este panel del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, nuestro buen amigo Hank Paulson. Por eso celebro la participación activa que ha tenido en esta iniciativa un científico como Tom Lovejoy y como la que hemos visto también de muchos centros de investigación. Pero todo lo que hagamos por la Amazonía tiene que estar enmarcado dentro del gran esfuerzo de enfrentar los efectos del cambio climático. Recientemente, Bill Gates en un libro le planteaba al mundo que todos los años se están generando alrededor de 51.000 millones de toneladas de CO2 equivalentes y que podemos apreciar esa situación como una especie de tina. Todas las medidas que se han adoptado recientemente apuntan a que se reduzcan emisiones, es decir, se le baje el agua que cae en la tina, pero el agua sigue cayendo.
Y si sigue cayendo, tarde o temprano se va a llenar. Y llenarse significa traer estragos devastadores para nuestra humanidad. Por lo tanto, como también lo plantea Bill Gates en esa reflexión, hay que aspirar al número 0. Y eso no quiere decir que no se hagan emisiones o no se generen, porque prácticamente las emisiones de CO2 son inherentes a gran parte de las actividades de la humanidad. Pero la forma de llegar a 0 es juntamente con un propósito, y es llegar a un ambiente donde seamos carbono neutrales, carbon neutral. Y hoy Colombia se ha planteado 2 grandes objetivos de política pública. El primero, llegar al año 2030 con una reducción del 51% de sus emisiones de gases efecto invernadero. Y se ha planteado una meta aún más ambiciosa, y es llegar al año 2050 con la neutralidad de carbono. 2 ambiciones, 2 metas, 2 propósitos de país que tienen que edificarse sobre certezas. Y solamente serán alcanzados si tenemos una multiplicidad de agendas que involucran la transición energética, la economía circular, que involucran también la reducción de la huella individual de carbono y, por supuesto, la protección de nuestro bosque tropical húmedo. Y es en ese sentido, presidente Claver, que en un panel en el que participé en el Foro Económico Mundial, dije que Colombia tenía una gran tecnología, la mejor tecnología para la captura de gases de efecto invernadero. Y de alguna forma, un tanto irónica, dije que la mejor tecnología son los árboles. No hay una mejor tecnología inventada para ese propósito. Y por lo tanto nos unimos a la estrategia de 1 Trillion Trees, lanzada por el WEF, donde nosotros fijamos nuestra meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto del año 2022. Cerramos el año pasado con más de 50 millones de árboles sembrados, llegaremos a diciembre de este año con más de 120 millones de árboles sembrados y vamos por esos 180 millones de árboles sembrados para agosto del año entrante. Firmamos acuerdos de 0 deforestación con varios sectores productivos. Lanzamos los contratos de conservación natural, donde le estaremos entregando a 10,000 familias tierra para que puedan ejercer protección ambiental y donde ellos contribuyan a la preservación de nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Lanzamos con el BID y con el Foro Económico Mundial el concepto de biodiversidades, ciudades que apoyan y preservan la biodiversidad. Y más que nunca, tenemos claro que el Pacto de Leticia hay que elevarlo a que tenga también participación privada y de la comunidad en general, para que todos protejamos ese gran tesoro que es de nuestra soberanía, pero que representa también un mecanismo de protección para el mundo. La Amazonía regula los sistemas de agua y contribuye a la regulación de los sistemas de agua. Y Colombia tiene el 52% de los páramos de todo el planeta, que son ecosistemas de alta montaña. Y aunque se ven distantes en los mapas, los 2 contribuyen a ciclos integrales de agua. Por lo tanto, hablar de la protección de la Amazonía es hablar también de la protección integral de estos patrimonios que son exclusivos y que tienen muchas de las especies endémicas. Ahora bien, la Amazonía no es un territorio de nadie, no es un territorio inhóspito. La Amazonía tiene millones de personas que la habitan, tiene ciudades y tiene comunidades ancestrales. Y por lo tanto, pensar en la protección de la Amazonía también nos tiene que conducir a que todas las ciudades amazónicas de Latinoamérica, de Sudamérica, sean biodiversidades, que aspiren a tener movilidad limpia, a tener generación limpia de energías, a tener energías renovables no convencionales, pero a desarrollar también el ecoturismo y a hacer un sentido emprendedor asociado con la protección de la Amazonía. Por eso también celebro lo que usted ha anunciado, presidente Claver, y es que BID Invest va a poner recursos para estimular los startups, los nuevos emprendimientos asociados con la responsabilidad ambiental y la protección de la región amazónica, donde también nosotros como colombianos nos enorgullecemos
porque con el BID hemos trabajado el sistema de empresas B, de Benefit Corporations, y que nosotros lo hemos traducido en el lenguaje societario colombiano en empresas de beneficio e interés colectivo. Todos estos esfuerzos y tener los monitoreos satelitales a los que hace referencia el presidente Bolsonaro, compartiendo información, nos puede llevar a enfrentar muchísimos riesgos, como son los incendios que habitualmente suelen golpear a la Amazonía. Muchas personas se preguntan por qué no se apagan esos incendios de manera automática y de pronto no han entendido la proporción. El territorio de la Amazonía supera los 6 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un área que puede ser cercana al 85% del área de los Estados Unidos sin Alaska. Y no necesariamente tenemos siempre la mejor tecnología y la mejor capacidad para enfrentar esos retos. La mejor manera de hacerlo implica tener prevención y, por supuesto, recuperar, reforestar, pero también implica tener pedagogía y al mismo tiempo sanción efectiva con las conductas criminales y ecocidas que muchas veces afectan la Amazonía. Por eso en esta asamblea del BID aprovecho para reiterar mensajes que han sido claros por parte de Colombia. Uno, nosotros presentaremos al Congreso una ley que endurezca las sanciones de carácter penal a quienes atenten contra el patrimonio natural de nuestro país y a quienes atenten contra el patrimonio natural de nuestra Amazonía, donde nosotros endurezcamos los tipos penales por la deforestación y que podamos hacer además extinción de dominio inmediato de los bienes de los malhechores que están detrás de esas conductas. Segundo, que profundicemos las soluciones basadas en naturaleza y que eso implique la profundización de los contratos de conservación natural. Tercero, que cuando hablamos de reforestación también hagamos una apuesta grande para que esa reforestación contemple una parte sustancial, importante, de lo que se conocen como cultivos agroforestales, que generan ingresos para las comunidades y protegen el ambiente. Y debo hacer referencia también a que en regiones de la Amazonía colombiana, donde hemos visto en el pasado proyectos de ganadería, los proyectos no solamente estén amarrados a la legalidad, sino que contemplen el sentido de la ganadería sostenible, que implica menor extensión, mayor rotación y el empleo de cultivos silvopastoriles, que también muestran una gran capacidad de contener gases de efecto invernadero. Pero lo más importante, volcar la innovación y el emprendimiento hacia un ecoturismo que se abra al mundo de manera responsable y que tengamos los bionegocios y los negocios verdes como el factor detonante de emprendimiento. Con esta agenda y con la agenda que Colombia hoy le muestra al mundo, nosotros queremos jugar un papel de liderazgo. Que un país que tiene solamente el 0.4% de las emisiones globales de CO2 esté asumiendo un compromiso para llegar a Glasgow con una reducción del 51%, es para enviarle un mensaje a los países que tienen mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, y esto es muy relevante, hemos demostrado que en menos de 3 años pasamos del 0.2% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales para acercarnos a un 14% que esperamos tener en agosto del año entrante, el mayor salto en transición energética. Hemos avanzado como nunca antes en que la economía circular, los principios de reducir, reciclar, reutilizar, producir conservando y conservar produciendo estén en la agenda del sector privado y de los gobiernos regionales. Una agenda como nunca en siembra de árboles. Y algo que también nos motiva, la movilidad limpia. Fui coautor de la ley que creó el incentivo para los vehículos eléctricos en Colombia. Y óigame esto, presidente Claver, en el año 2020, en medio de la pandemia, el aumento de ventas de carros eléctricos en Colombia superó el 70%. Y tenemos hoy la flota de transporte público masivo, eléctrica más grande de América Latina y hoy la primera flota de carga, con más de 200 camiones que pueden transportar
más de 12 o 14 toneladas, también con transporte limpio, donde el gran peso está en los vehículos eléctricos. Toda esta agenda que tiene Colombia para compartirle al mundo nos obliga a nosotros a hablarle a toda la comunidad internacional con un gran sentido de apego por nuestra Amazonía. El Pacto de Leticia está más vivo que nunca. Y este año esperamos que usted nos acompañe en la cumbre presidencial en el mes de septiembre. Que este fondo lo tengamos funcionando y operando con el respaldo de los gobernadores del BID y del directorio, para que sea esa herramienta única y singular, que la podamos ir creciendo en el tiempo e invitando también al sector privado. Creo que este panel y que este seminario marcará un hito en las asambleas del BID. Es la primera vez que llega una discusión sobre la Amazonía a una asamblea de nuestra institución. Y me complace y me motiva que hoy, con el lanzamiento de este fondo de 20 millones de dólares, el BID está diciéndole a los países: aquí los recursos son para producir resultados. De manera que, presidente Claver, a usted mi gratitud y a todos los participantes, que este proyecto que empieza en el Banco Interamericano de Desarrollo se convierta en un referente para la banca multilateral de cómo, al proteger nuestra Amazonía, estamos protegiendo uno de los más importantes tesoros naturales para el presente y para el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias.